con el precandidato a diputado nacional Fabián Gatti de Juntos Somos Río Negro. Ustedes saben que se vienen las PASOs y ya arrancamos el programa anterior del lunes pasado con algunos actores políticos que tienen que ver justamente con diríamos, el emprendimiento local sobre los distintos partidos. Pero bueno, nos estaba faltando Juntos Somos Río Negro y está en este momento con nosotros el precandidato a diputado nacional. Gracias por venir, Fabián. Gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Y bueno, primero te quiero decir que para mí fue sorpresiva tu designación. Para mí también. Sí. A mí fue sorpresiva tu designación porque vos viste que nosotros como medio de comunicación especulamos, llamábamos, hablábamos, pero parece como que el gobernador tenía en mente otra cosa. Y bueno, vos has estado con el proyecto desde siempre, desde el principio, y si podemos hablar, podemos retrotraernos a cuando ya estabas en Chipoleti, claro. Ya tenía una relación con compartimos la gestión de la municipalidad. Sí. Bueno, y ahora este Frente Rionegrino, por decir así, porque abarca varios partidos, te lleva a vos como precandidato a diputado nacional. Es así. Sí, la verdad que a mí también me sorprendió, y el día antes de que se conociera oficialmente, él tuvo una reunión con periodistas en Buenos Aires, sí. Que al día siguiente iban a conocer a Tucha, iban a recorrer a Tucha, y me invita a la reunión. Y le digo, si querés mantener la reserva, sería conveniente que yo no vaya. No, vení. La verdad que nadie me preguntó absolutamente nada, conversé con la mayoría de los periodistas, a quienes conozco de muchísimos años de tener contacto, y sí, a mí también me sorprendió, pero bueno, nosotros, como vos bien contabas, nos conocemos desde hace muchísimos años, hemos compartido momentos de gestión, en otros momentos no el mismo sector político, pero él sabe que puede contar conmigo donde me necesite, y evidentemente lo ponderó útil en esta ocasión, y como en otras oportunidades también en esta le dije que lo iba a acompañar. Ahora, el proyecto de Alberto Beretinet, cuando ustedes arrancaron o se comenzó, era, y ustedes lo están poniendo en énfasis en campaña, es netamente el hecho de seguir siendo lo que es la provincia. Un partido provincial. Un partido provincial. O sea, llevar adelante todo lo que atañe a la cuestión provincial. Exactamente. Es recuperar la noción del federalismo, una cuestión que en la Argentina, a pesar de lo que dice nuestra Constitución, la original y la reformada, jamás se ha cumplido, salvo aquellas provincias en donde han ejercido, a pesar de todo, ese derecho de plantarse, de tener su propia personalidad, su propio distintivo, su fuerza, aunque sea pequeña, en cada lugar que toque en el Congreso de la Nación, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. Y me refiero, por ejemplo, a dos provincias de signo distinto, como pueden ser el MPN o puede ser San Luis, que es PJ, pero es una provincia con características muy particulares, en donde ¿cómo se llaman? Los puntanos, así se les llama, han defendido con mucha firmeza la posición de su provincia. Y hoy tienen, la verdad, una provincia que es modelo en el país. Y la idea es recuperar las raíces de ese federalismo. Construir a partir de este partido, que es un partido provincial, un modelo que tenga que ver con los intereses de la provincia. Nosotros que venimos, la mayoría de nosotros, de los grandes partidos, conocemos de las dificultades de esos partidos para atender a los problemas de las provincias. ¿Por qué? Porque normalmente el que forma parte, ya sea del justicialismo, Frente para la Victoria, Cambiemos, UCR, o como se llamen las grandes vertientes nacionales, normalmente uno tiene que terminar respondiendo a los intereses que se discuten en la nación, en relación a esa discusión de poder que nada tiene que ver con nosotros. Nosotros lo que queremos es darle a los rionegrinos una herramienta para que los rionegrinos sientan que tienen una presencia en el Congreso de la Nación. Anoche decía el gobernador en el acto de Viedma, una frase que yo quiero repetir porque me parece que es muy importante. Dice, en esta elección no se elige por un lugar o el otro lugar de la grieta. Eso es una discusión política nacional que en definitiva no nos favorece en nada.
se elige cuál va a ser el vínculo de las provincias con nación, por todo lo que se viene para adelante. Porque se viene para adelante la reforma tributaria, porque se viene para adelante la discusión sobre los reembolsos de los puertos patagónicos, si los vamos a volver a tener o no los tendremos nunca más, cuál será la política del gobierno en ese sentido, porque se viene para adelante en ese modelo de nueva reforma tributaria, qué va a pasar con los ingresos brutos, cómo vamos a reemplazar aquello que se le pretende sacar a las provincias para no desfinanciar a las provincias. En definitiva, un país en marcha, un país funcionando, un país con una economía en pleno funcionamiento, en crecimiento, no hablemos de un 8 o un 9 puntos de crecimiento, que eso es algo extraordinario, pero crecimiento normal, como tiene hoy cualquier país latinoamericano, 3, 4 puntos por año, necesita de una estabilidad que tenga que ver con la inflación. Nosotros no podemos tener la inflación que todavía hoy tenemos y que ya teníamos antes, para ser justos y no echarle las culpas a este gobierno. No podemos tener un país que no sea creíble en el exterior con políticas que se sostengan en el tiempo. Todo eso construye una macroeconomía previsible. Bueno, nada de eso todavía existe en el gobierno. Es más, yo comparto las opiniones del gobernador en cuanto a que hoy estamos peor. ¿Pero por qué estamos peor? En diciembre del 2015, cuando asume el nuevo gobierno, yo siempre digo, cuando uno va a una elección hay dos opciones. Una es continuidad y otra es cambio. Uno se sienta con cualquier encuestador y le dice, bueno, acá lo que hay que analizar es si hay continuidad o cambio en el ánimo de la gente. Acá había una vocación de cambiar. No porque la gente encontrara en Cambiemos tal vez todo aquello que estaba buscando, sino porque había cierto cansancio de 12 años de un gobierno que había cumplido una etapa. Y porque además estábamos con problemas económicos complejos, con una inflación ya disparada, con problemas de desempleo, con un crecimiento de la pobreza ya instalado entre el 25 y el 30%, dicen las encuestadoras ahora del 30%, inclusive eso subió un poco más. Entonces, si uno no hace un giro en ese momento, si uno no cambia radicalmente las cuestiones cuando asume el gobierno y se mantiene el estado de cosas, es como cualquier enfermedad. Si uno se le detecta una enfermedad grave en el mes de marzo y llegó al mes de septiembre y todavía no la trató, es probable que esté peor. Y esto es lo que dijo el gobernador. Cuando uno no, si bien el gobierno está haciendo, yo no descarto que tenga la mejor intención en salir de la inflación, de hecho hay una baja importantísima del año pasado a este año, aunque cuesta, la inflación es una enfermedad argentina muy compleja. Yo cuando se empezaba a hablar de la necesidad de tener inflación, se lo escuché por primera vez a Alfonsín allá por los años 2000, me preocupé mucho porque yo soy de la generación que padeció la hiperinflación. Entonces, sé además que la inflación en la Argentina no es lo mismo que en Chile, en Bolivia, en Uruguay o en Brasil. La Argentina es una enfermedad. Una vez que entramos ya no sabemos cuándo vamos a salir de eso. El gobierno está haciendo intentos, pero lo cierto es que su modelo gradualista está generando problemas severos en el bolsillo de la gente. Y además ha tomado decisiones equivocadas, por ejemplo, en nuestra zona, en nuestra región, el año pasado, con la cuestión del aumento de las tarifas de gas. Nadie duda de que había que aumentar las tarifas de gas. Yo tengo familia mía que vive en la ciudad de Buenos Aires y pagaban 15 pesos bimestrales de gas y pagaban 20 pesos bimestrales de electricidad. Cuando acá pagamos, acá se pagaba el gas, no era que nos regalaban el gas, a pesar de que el gas se saca de la Patagonia. Entonces, no visualizar claramente los intereses de determinadas regiones y de qué viven esas regiones y cuánto necesitan de ese recurso, por ejemplo, sobre todo la zona cordillerana el año pasado, que sufrió mayor que nadie el impacto, no solo porque viven en un lugar frío, sino porque también viven de un turismo que específicamente en la etapa de invierno va a Bariloche o a Bolsón o a la zona de la cordillera a disfrutar de las bellezas naturales, de los centros de esquí, etc. Entonces, esto de Juntos Somos Río Negro es plantarnos desde los intereses de la provincia para tratar de evitar que Nación, con esa mirada de que somos todos, se toma una decisión y se toma una decisión macro que le toca lo mismo al norte que al sur,
y no es lo mismo el aumento del gas en el norte que en el sur, haya una voz que no esté condicionada por los patrones de los partidos nacionales. O sea, haya una voz que se siente en el Congreso y diga, no, convenimos en que es necesario que la gente pague por su gas, por la electricidad, pero a ver, vayamos gradualmente en los lugares donde el gas es algo imprescindible para el comercio, para mantener el turismo funcionando, para que la gente viva con cierto confort, y miremos cómo vive la capital federal, a quien se le subsidió especialmente. Nunca entendí por qué, ¿no? Nunca entendí, pero esta es la realidad. Entonces, juntos es eso, es pararnos desde los intereses de la provincia, sin tener en cuenta nuestras historias personales. Yo vengo del justicialismo, otro del radicalismo, otro del Frente Grande. Dejamos de lado esa vertiente ideológica en función de la decisión que nos planteen los rionegrinos respecto de cada caso concreto. A ver, lo que esencialmente vos decís, en el hecho de que vemos diputados nacionales que hoy pertenecen o a uno o a otro partido mayoritario, que es lo que están, por decir así, en la grieta hoy por hoy, y votan en base de lo que prácticamente los partidos o la obediencia partidaria hacen. Bueno, juntos somos rionegrinos, vos lo que decís, proponemos la voz de los rionegrinos por los intereses rionegrinos. Un ejemplo, si le quieren poner un impuesto más a la fruta, ahí va a estar pero por supuesto, o lo que pasó con el reembolso Puerto Patagonia. Hay algunos que se acuerdan ahora todos los días de que Macri sacó el reembolso de impuesto Patagonia. Es cierto, duró un mes. Ahora, no se acordaron cuando no teníamos reembolso, y recién el 1 de diciembre de 2015, 9 días antes de dejar el poder, la doctora Kirchner nos devolvió el reembolso de impuesto Patagonia. No se acordaron durante los 12 años anteriores que había que reclamar eso. Me parece que eso no tiene buena fe, y eso no le sirve a nadie. Ese es el problema de quienes responden a un partido. Cuando uno responde a un partido, yo vengo de un partido grande, de un partido además vertical, donde el que no cumple con lo que dice el partido hace lo que me tocó hacerme a mí. Agarrar la llave, salí y no vuelvo más. En cambio, las provincias que empiezan a visualizar esta cuestión de pararse sobre los propios intereses, en un tiempo que se viene en donde se va a discutir la relación entre provincias y nación a cada paso, porque, reitero, el hablar de una reforma tributaria significa, entre otras cosas, hablar de qué va a pasar con la coparticipación, qué va a pasar con los recursos federales. Es muy preocupante, claro, porque están planteando esta reforma tributaria e incluso están planteando la situación de los impuestos, porque hay impuestos que regresan a se quitan y dejan de volver a la provincia. Exactamente, pero además, cuando los partidos nacionales, en tantos partidos nacionales, toman decisiones sin tener en cuenta lo que nos pasa, el momento de plantearlo es cuando uno está frente a ese tema. Ejemplo, el año pasado lo primero que decidió el gobierno fue eliminar las retenciones al campo, ¿no? Entonces la pampa húmeda, todo el sector cerealero de la pampa húmeda, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, rápidamente mejoraron. Lo cual es bueno. A ver, nadie quiere que a otro argentino le vaya mal. Pero veamos qué está pasando en Tucumán con los limones, en Corrientes con los cítricos, qué está pasando en el Chaco con el algodón, qué está pasando en Río Negro con la fruticultura. Porque si en todos lados hay un problema de productividad que no tiene posibilidad de competir afuera, hay una macroeconomía que solo se ocupó de un sector del país y se despreocupó de los demás. Bueno, el problema que va a tener el diputado que represente al macrismo va a ser, y me tengo que callar la boca, porque pertenezco a un gobierno que toma estas decisiones, yo soy parte de ese gobierno, y tengo que cumplir con las expectativas que ese gobierno puso en mí. Entonces, en definitiva, ese diputado, en vez de ser un diputado de Río Negro, en Buenos Aires, es un diputado de Buenos Aires en Río Negro. Y esto es lo que hay que revertir. Dicho con respeto, yo sé de qué se trata porque yo he estado en ese lugar. No he sido diputado, pero he estado en ese lugar de la presión del Partido Nacional, del presidente o del jefe nacional del partido, diciéndonos
che, de esto no podemos hablar. La fruticultura ha sido un problema en la provincia desde hace 40 años. Y muchos de esos años gobernó el justicialismo y muchas veces estábamos con los productores en las rutas, con gobiernos justicialistas que no daban respuestas y nuestros propios dirigentes de la provincia encorsetados en esa situación de no poder hacer nada porque se iban a poner en contra del gobierno nacional, pero a su vez con la presión de la gente. El modo de salir de eso, de saltar de esa grieta, de votar libremente en el Congreso de la Nación, es confluir en Juntos Somos Río Negro, es confluir en un pensamiento que ponga por sobre los intereses nacionales los intereses de la provincia. Que además las provincias son preexistentes a la nación. Antes de que se creara la Confederación, después la República Argentina, los nombres que tuvo y que están reconocidos en la Constitución, existieron las provincias como tal. Entonces no estamos haciendo más que volver a la fuente y tratar de ejercer los derechos que la provincia, cada una de ellas, tiene por sí mismas, porque son preexistentes al poder nacional. Ahora, la economía rionegrina da mucho. Y vos justamente hablás del gas, del petróleo. Pues lamentablemente la fruticultura ha caído bastante, pero también es una potencia económica a través de esta producción primaria del país. La pesca acá, que ha tenido una excelente temporada con el tema de la cocina. Ahora, todo eso que se da a Nación, alguna vez Nación tiene que devolverlo. Bueno, hablemos de un tema concreto. De la torta de recursos que se distribuye entre Nación y provincias, antes era el 38% para las provincias, el resto para Nación. Hoy es el 75% para Nación, el resto para provincias. Y provincias asumen el costo de educación, salud y seguridad. Y le podría agregar más. Los juzgados federales, que se ocupan de los delitos federales, caso narcotráfico, no tienen elementos para trabajar contra el narcotráfico y terminan pidiéndole a las provincias, en realidad ordenándole a las provincias, porque un juez federal cuando llama a un jefe de policía, y lo digo porque sé de qué se trata, y le dice, mire doctor, necesito 3 móviles para tal causa, lo necesito a estas personas en esta causa, esta otra persona en aquella causa, esta otra persona en aquella causa, todos delitos federales. Uno no tiene más remedio que cumplir con una orden de un juez federal. Lo cierto es que está desmantelando la propia fuerza que se tiene que ocupar del delito cotidiano que atormenta al ciudadano rionegrino. Entonces ahí también hay un abandono de los recursos nacionales que no están al alcance de esos jueces federales que hoy ya no se ocupan de las cuestiones que se ocupaban 50 años atrás. Hoy tienen problemas graves y muy graves, como es el narcotráfico, y entiendo yo que el gobierno nacional, no me refiero a los gobiernos centrales han dejado eso como otra carga en las espaldas de las provincias, que las provincias tenemos que asumir gratuitamente. Cada vez que a mí me pedían un personal determinado, que en general era un personal especializado, alguien que sabía, que conocía la materia, me lo estaban sacando de causas donde estaba investigando y donde yo quería resolver para terminar con problemas nuestros. Entonces, estas son las cosas que, como bien decía el gobernador, tenemos que discutir la relación nación-provincia. No puede seguir cayendo todo sobre las espaldas de la provincia, cada servicio que se da, cuando, en definitiva, el 75% de los recursos se los lleva Nación. Ahora, hay muchas leyes que se han hecho para el Río Negro que han quedado planteadas en el Congreso de la Nación. Te va a tocar a vos, si llegás a ingresar el 30 de octubre, que son las elecciones, estamos hablando de elecciones generales. Para el Río Negro, había leyes que eran respecto al tema de hidrocarburos, al tema de turismo, que estaban en el Congreso Nacional y que quedaron estancadas. Vos vas a tener la premisa de llevar leyes propias y a su vez revisar esas leyes o te van a concertar con el gobierno provincial a ver cuál es lo que mejor para eso. Obviamente nosotros formamos parte de un equipo de gobierno y
conversamos sobre las cuestiones a plantear. Una de esas, yo lo he hablado mucho en todo este tiempo, es la cuestión de la seguridad, porque es un problema de la provincia, uno de los más graves, pero también es un problema nacional. Ese es un punto. Otro punto es la fruticultura. Nosotros tenemos una propuesta que le hemos expresado al Gobierno de la Nación que se llama Libro Blanco, en donde además hoy sale una nota del gobernador diciendo que hay algunos sectores que no la acompañan, ¿no? Porque el gobierno quería consensos. Yo entiendo que el Gobierno Nacional pida consensos, es normal. Lo que no puede pedir es unanimidad, porque nunca es posible conseguir unanimidad en un negocio tan complejo como el de la cadena frutícola. Entonces, ¿qué debería hacer desde nuestro punto de vista? Y esto dicho con respeto. El Gobierno Nacional está sentado con el gobernador de la provincia, que representa a la voluntad de los rionegrinos, que trae un modelo hecho con los sectores de la cadena frutícola, con la mayoría de los sectores de la cadena frutícola, que se lo presenta. Bueno, es lo que hay que escuchar. Me parece que más que escuchar a determinados sectores, por más legitimidad que tengan, no por nada el señor gobernador es el señor gobernador. Entonces, estas cosas obviamente son para él. Bariloche como centro turístico por excelencia. La zona de la costa atlántica nuestra, yo hoy decía, recordaba una idea que alguna vez conté en la legislatura, cuando era legislador. Yo siempre decía que el que conoce la costa atlántica y sobre todo el camino a la costa, las grutas, bueno, vos vivís en las grutas, sabés de lo que hablo. No hay en toda la costa atlántica argentina una zona tan bonita y tan accesible, tan disfrutable como esta. Primero porque las grutas es un lugar, es un mar cálido comparativamente con el resto del mar patagónico. Entonces yo decía, qué curioso, ¿no? Nunca conseguimos que el mercado de cruceros, que es un mercado que ha crecido muchísimo en el mundo y en la Argentina, y es un mercado para cierto sector social relativamente accesible, no es para todo el mundo, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Sale del puerto de Buenos Aires, cruza exactamente por enfrente de la costa de San Antonio, las grutas, y para en Puerto Madryn. Y la verdad es que la oferta que nosotros tendríamos para darle es todavía mejor que la que tiene Chubut y Madryn. No digo que no la sigan teniendo ni la sigan ofertando. Después sigue Ushuaia. Nosotros tenemos una playa que no tiene Puerto Madryn, porque la playa de las grutas no la tiene nadie. La costa, una costa con arena, con ese mar azul, con ese mar cálido, en Puerto Madryn definitivamente el que se baja a hacer turismo no puede ir a bañarse al mar. Las ofertas que le ofrece esa ciudad son 180 kilómetros hacia un lado para ir a Punta Tombo a ver los pingüinos, 130 kilómetros hacia el otro para ir a ver las ballenas. Entonces uno o elige una cosa o elige la otra. Acá tenemos todo a mano. Es más, no hace falta un puerto para que un barco de gran calado, como son los cruceros, pare, porque los cruceros tienen un sistema por el cual, mediante pequeñas barcazas, bajan al turista, obviamente esas barcazas tienen motor, y los acercan a la costa, y ahí cada uno elige el paquete turístico que quiere desarrollar en el día. Que yo siempre pienso acá, cuántas cosas tenemos para ofrecer, ¿no? Salir al Gualicho, quedarse en la playa, ir a Bahía Creek, o hacer un circuito grande, como el que nos llevaban cuando éramos chicos, cuando íbamos a Bariloche, que nos llevaban a recorrer todo el circuito de los 7 lagos, veníamos por San Martín y volvíamos por la 247, creo que es la ruta, que también hoy se llama Ruta 40 en algún tramo. O sea, tenemos mucho para sentarnos a hablar con el Gobierno Nacional cuando uno tiene la preeminencia en el objetivo del interés provincial, ¿no? Claro. Usted ha pasado ya por la legislatura provincial, ha tenido cargo ejecutivo, ha recorrido la provincia de Río Negro y principalmente conoce también las necesidades. Sí. Hoy lo planteaba y lo que planteaba el gobernador, que ha fracasado o no se ha sentado en el plan económico. Hoy se necesita, por ejemplo, traer, más allá de estos emprendimientos grandes que estamos hablando, también microemprendimientos en
distintos lugares. Y no es lo mismo estar acá con el gobierno provincial que conseguir financiamiento de la nación. Eso también puede llegar a encontrar allá en Buenos Aires, porque aquí están los diputados, lo único que han hecho es levantar la mano, hacer leyes, y por allí en su momento, hablando del senador Pichetto, que ha trabajado respecto a la relación con el gobierno nacional, también en base a una cuestión política, pero ha traído. Sí, sí, no hay duda. O sea, no esas cosas también traer de Buenos Aires. No hay duda. Yo cuando hablo de estas cosas y este planteo rionegrino, no tengo que dejar de mencionar, aunque alguno se enoje, lo que ha sido el senador Pichetto cumpliendo la función de senador de la provincia. No solo con este gobernador. Yo lo invito a acompañarlo al gobernador Sáenz, de hecho lo acompaña al gobernador Beretinec a golpear puertas. Bueno, eso es una función digna, eso es una función, la verdad, que uno respeta y valora, ¿no? Y respecto de estas cuestiones, yo decía hoy, me preguntaban cómo puede condicionar el vínculo nación-provincia si la provincia está económicamente complicada. Bueno, nosotros no tenemos hoy una provincia complicada económicamente, sí tuvimos un problema financiero el año pasado, porque cuando se decide empezar a devolverle a los trabajadores lo que les sacaban por impuesto a las ganancias, lo cual me parece absolutamente justo y razonable, el impuesto a las ganancias se coparticipa a las provincias. Entonces eso deja de ingresar. Cae la coparticipación. Pero la idea era que el segundo semestre iba a ser ya un semestre de recomposición de la economía, de reactivación. Si la economía se reactiva, esto significa que se puede recaudar impuestos y se puede nuevamente reemplazar eso que se sacó con coparticipación. Bueno, nada de eso pasó. Por eso el año pasado tuvimos un pequeño inconveniente, que en eso la verdad que Nación jugó un rol importante, habilitó a que la provincia cubriera ese desfasaje financiero que ya no lo tenemos este año. Nosotros este año tenemos superávit en las cuentas públicas. Y en cuanto a la inversión de Nación en provincia de Río Negro, la verdad que eso sí también hay que reconocerlo. Así como dije, hoy estamos mal porque la enfermedad no se está tratando en marzo, sino que se empieza a tratar en septiembre y por lo tanto ese enfermo peoró. Lo cierto es que la inversión que se está haciendo hoy en la Ruta 22, por ejemplo, en este año y medio, es muy superior a la que se hizo en los últimos 4 años del anterior gobierno. Hay que decirlo. Y es muy bueno, porque la verdad que la Ruta 22 es una línea de comunicación de todo el Alto Valle fundamental, ni hablar de la Ruta 23, que nos permitiría cruzar desde Viedma hasta Bariloche de una manera que antes no lo hubiéramos podido hacer si no fuera con el tren, ¿no? El gobierno nacional está haciendo inversiones importantes en Río Negro y también eso depende del vínculo que el gobernador tenga con el gobierno nacional, que como siempre decimos, tiene que ser un vínculo de responsabilidad institucional. Si uno está de vuelta en la cuestión esta de la grieta y los partidos, es probable que en el Frente para la Victoria digan no le votamos nada. O si el que gobierna en el Frente para la Victoria y el que está enfrente de la UCR o Cambiemos, no le votamos nada. Y así no funciona la vida de la gente. Con el sí y el no, la vida es mucho más gris en muchos aspectos, en donde uno tiene que tomar decisiones diciendo esto sí es útil para nosotros, acompañémoslo, esto no nos interesa en lo más mínimo, esto nos perjudica, planteémoslo, digámoslo, pongámonos firmes y esta es la idea nuestra. No acompañar aquello que perjudique a Río Negro y acompañar aquello que le haga bien al país y a la provincia. Por último, parece una campaña tranquila, porque no he visto ataques de rivales políticos en ningún momento. Es como que, no sé, parece que la vorágine diaria la cantidad de diputados nacionales, María Elena Soria o María Elena Narda, están tratando otros temas que no tienen que ver mucho tampoco con la cuestión intrínseca de la provincia, ¿no? O sea, es como que se ve que esas rivalidades que antes había, que se sacaban por las tribunas, claro. Estoy viendo que esta campaña viene... Hasta ahora viene bien. Me Me parece que hace bien eso. Además la gente la está pasando muy mal, como para encima tener que escuchar a dos políticos pelearse.
a veces simplemente haciendo chicanas. Ya para eso están los programas, los reality, y ya la gente tiene eso para divertirse en todo caso, ¿no? Pero se supone que la política debería ser una cuestión seria, en el sentido de que trata de resolver problemas concretos de la gente. No es mi estilo. Yo le decía hoy a un colega, tal vez 20 años atrás, cuando uno tenía un poco menos de edad y la pasión se desataba más rápidamente, y también era una época en donde eso era mucho más habitual. Yo hubiera apelado a alguna de esas cosas, ya no. Creo que para algo crecemos, ¿no? Creo que para algo crecemos. El otro día alguien me decía, fíjate que Magdalena dijo no sé qué cosa. Yo tengo, no puedo decir que soy amigo de Magdalena, pero hicimos una campaña juntos, estuvimos en un bloque juntos. No hay duda que si nos encontramos en una estación de servicio, nos sentamos y tomamos un café. Entonces, no tiene sentido pelearse. De última, discutir, sí, desde el punto de vista distinto, pero ir a la cuestión personal o pelearse no tiene sentido. Gracias por venir y seguramente lo vamos a estar viendo, no sé si ahora regresa para la campaña, pero antes del 30 de febrero. Sí, seguramente. Sí. Esta es la segunda vez que vengo a San Antonio en la semana prácticamente. Sí, pero vamos a estar viniendo. Desde ya le agradecido soy yo por esta oportunidad. Bien, vamos a la pausa para regresar. Entonces, perfecto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Así que te voy a hacer un regalo, Fabián. A ver. Creo que ya que venís para estar venido a la cruz, te lo regalo siempre a los que vienen del valle, que eso me lo dio una amiga. Esto tiene que ver también